Escuchas Love. All you need is love. Bienvenidos a Love FM. Yo soy Eric y les doy la bienvenida a un programa especial con la actriz Tamara Niño de Rivera, quien, aparte de abrirnos su corazón en el tema de la actuación, también nos abre el corazón en un tema muy especial y muy particular, como es el tema del cáncer. Así que comenzamos con esta gran entrevista. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartan esta entrevista, denle like y hagan sus comentarios. Yo soy Eric King y con esto comenzamos aquí en Love FM. Tamara, pues muchas gracias por estar aquí en Love FM. Estamos muy contentos de que estés con nosotros para poder platicar, porque 2024 es un año bastante bueno para ti. Sí, la verdad sí, estoy súper agradecida porque, pues sí, o sea, como terminó el 2023 y pues yo dije, ay, ojalá que el 2024 sea igual de bueno, ¿no? Y pues gracias a Dios sí, empecé grabando Lotería del Crimen 3, ¿no? Y luego, pues, chismecín, por ahí vienen sorpresas, que voy a empezar a grabar otro proyecto en septiembre. ¿Se va a adelantar de qué? ¿En plataformas o algo? Pues, ay, no sé si puedo decir, mejor no digo, porque si no, pero bueno, o sea, se viene este otro proyecto que voy a empezar a grabar en septiembre, pues de Casados con Hijos, que también, ese, te digo que el 2023 acabó muy bien, porque grabé Casados con Hijos la primera temporada, y pues de Casados con Hijos, o sea, no sé si sepas, pero es una adaptación de una serie gringa que tuvo como 11 temporadas. Sí. La argentina me parece que tuvo 9 temporadas, la chilena 7, ¿sabes? O sea, una cosa así. Entonces, pues también, o sea, obviamente todo puede pasar, pero es una serie que promete varias temporadas. Así es, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre eso, sobre Casados con Hijos. Vamos a ir tocando varios aspectos porque tu carrera ha sido como un crecimiento bastante interesante, entonces también por eso quiero como ir tocando temas, pero vienes por Casados con Hijos, que es un proyecto que sí, que es de 1970 y algo, como en los 80, con 10 temporadas, 11 temporadas, pero que en esa época justo el formato de la comedia, pues sí era un poquito más, pues sí, inapropiada de repente, sí, ya sé. Pero ¿cómo ustedes la retoman y en qué formato se están basando? ¿En la original, en la argentina, en la chilena? ¿O cómo están los textos? Pues mira, me parece que sí se están basando en la original, pero primero es tropicalizarla, o sea, ¿no? O sea, ponerla en el contexto de México. Y segundo, sí cuidar un poquito más estos temas, porque de pronto, o sea, si fuera idéntica a la original, pues sí podría ser como muy políticamente incorrecta, ¿no? Porque pues lo que era muy machista, sobre todo, ¿no? Sí, de pronto podría decirte hasta que era gordofóbica, ¿no? O sea, todo lo políticamente incorrecto lo tenía, pero digamos que lo difícil de la comedia es que pues a veces tiene que ser políticamente incorrecta, ¿sabes? Pero creo que lo que yo aprendí en esta serie es, o sea, sí lo adaptamos, lo pusimos en el contexto mexicano, cuidamos mucho más, o sea, bueno, los guionistas, el director, nosotros como que no fuera a herir a nadie, no exactamente, pero pues al final también como a no tomarte las cosas tan personal, aprender a reírse de uno mismo también. Claro. De pronto, pues sí, o sea, como que eso relaja, no es, o sea, por ejemplo, ¿no? En el capítulo que salió ayer, de pronto Adrián me dice, el personaje de Adrián, que es el de Poncho, me dice, ay, y yo le digo a él, como, ay, tan poquito ganas, ay, mi vida, ¿no? O sea, y eso está súper grosero, claro, ¿sabes? O sea, y él me dice, ay, como que tú estás reteniendo líquidos, ¿no? Y lo más chistoso es que yo en la vida sí tengo esos traumas, ¿sabes? Así de, estoy gorda. Entonces de pronto dije como, ay, ¿por qué me dicen eso? ¿Será que sí me veo gorda realmente? ¿Sabes? Claro. Pero dije como, no, pues no te lo tomes personal, es parte de la comedia, reírse de uno mismo.
O sea, simplemente, pues yo he visto que los pero se ríen mucho de ellos, de ellos. cómo se ven, ¿no? De sus errores. Entonces, creo que sí hay que cuidar, ¿no? O sea, justo para que no caiga en el machismo, por ejemplo. Pero pues también, repito, no tomárselo tan personal. Claro, ¿no? y en el caso de tu personaje, que es un personaje hasta controlador. Sí, súper. ¿Tú eres controladora con tu pareja? No, pero pues no tanto como Marilu. O sea, creo que, ¿No tanto eso quiere decir? o sea, creo que en la vida sí soy un poco controladora, ¿no? Y creo que eso también me gustó mucho de Marilu, o sea, como me pareció un personaje entrañable porque, o sea, porque también me vi en ella, ¿no? O sea, obviamente al ser comedia, pues todo está súper exagerado y se va casi que hacia la farsa, ¿no? O sea, no es como que yo le grite a mi pareja así de que no, eso no se hace, ¿no? Exacto, Como Marilu, sí. pero pues sí hay algo ahí de mí pues que sí entiendo de mi personaje, ¿no? Y que incluso viendo los dos capítulos, las dos parejas sí cambian completamente. O sea, en el tono con Luis Arrieta y tú están como en un tono como más relajados. Y justo Sandra y pues Adrián sí los veo un poquito más en tono cómico. Okay. Entonces como que sí de repente esa estabilidad donde ustedes como que entran en este personaje como más, sí en las situaciones de comedia, pero sin abusar de la comedia. Ah, mira, qué interesante. Gracias por decírmelo. Pues sí, creo que, pues no sé, o sea, Luisa Arrieta me parece que sí había hecho más comedia, pero por ejemplo, yo es la primera vez que hago comedia, o sea, comedia de situación, no, o sea, farsa. De hecho, cuando empecé el proyecto sí dije, ay, en la madre, a ver si, o sea, está difícil, ¿no? Porque, pues sí es un tono que tienes que dominar, es un nivel de energía que tienes que mantener, tienes que entender el timing de la comedia. Entonces, pues tal vez por ahí o sea, se puede sentir esa diferencia porque pues Adrián lleva años haciendo comedia. Sandra no tanto, pero Sí. Sandra lo que sí me platicó que ella ha tomado muchos cursos de comedia. Entonces, no sé, tal vez Luis y yo estamos como en un tono más realista, ¿no? Puede ser, como en un tono un poco más, no sé si natural es la palabra, ¿no? Pero creo que ese contraste funciona, porque la pareja de Adrián y de Adrián y de Sandra, pues son como más irreverentes, son como más maleducados, ¿no? Como que ellos les vale lo que la gente piense, son de Villacuapa, han vivido ahí toda la vida, o sea, como más barrio, claro. O sea, ¿no? Y nosotros somos como niños bien, de Puebla, religiosos, católicos, ya sabes. Exacto. Entonces siento que también funciona, o sea, fuera de que sea un tono en la actuación, o sea, un tono actoral, creo que para los personajes también funciona. ¿Cómo te en esta parte, cómo lo has trabajado también la comedia? Porque justo para no caer en la farsa y tampoco de repente como en estos clichés de la comedia que a lo mejor de repente en México se tiene como de lo muy básico, de los chistes como muy simplones. Como chito, ¿no? Hacerse el chito. Pues no sé, o sea, ¿tú crees que yo no caigo como en la farsa así, ¿no? Pues, o sea, mira, o sea, a mí me han dicho maestros, coaches y así, o sea, por ejemplo, un maestro me lo dijo hace relativamente poco, me dijo, es que tú te puedes subir muchísimo, porque hay algo como en tu naturalidad, o sea, en tu personalidad, en tu forma de actuar, es como muy natural, así. O sea, pero fue lo que me dijo, es como muy natural. Entonces, si yo te digo a ti, súbete muchísimo, no va a ser, o sea, no va a brincar, ¿sabes? O sea, como que hay actores que sí les dices como, no, sí le tienes que bajar un poco, ¿no? A ti es como, más bien, súbete muchísimo y aún así se ve bien, ¿sabes? O sea, como lo que dices, no cae como en el chito, ni en, no, ya, güey, bájale tantito a tu nivel energético. Y de hecho, cuando empecé la serie, el director me decía mucho como, súbele más, y yo,
más. Así como, sobre todo en las primeras semanas de rodaje, decía, ¿es neta que más? Decía, más, o sea, como más gestualidad. Y yo, o sea, ya sabes que yo estaba una reacción así de, más, y yo, ¿cómo le hago más? Claro. Ya ni sabía ni qué hacer. Pero ya después vi el monitor porque ahí sí no por una cosa de vanidad ni nada, sino como para aprender, porque al final es la primera vez que estaba haciendo comedia de situación. Entonces yo decía, a ver, pónganme el monitor, ¿no? Para ver cómo lo estoy haciendo. Y para ver cómo lo está haciendo Adrián y cómo lo está haciendo Sandra y Luis, ¿no? Entonces decía, ok, ya entendí, o sea, ya entendí esta cosa de que súbele más. Claro. No, y el fotógrafo, por ejemplo, muy lindo, un tipazo, la verdad me decía, y el director también me decía, es que eres muy buena actriz, solo, o sea, tienes como que entrarle un poco más al lenguaje de comedia, o sea, como tal vez entenderlo un poco más porque es otro idioma. O sea, no es actuación realista ni naturalista, ¿no? Es como a estar hablando inglés y cambiarte al francés y al alemán, ¿no? Claro. Así como cuando estás haciendo teatro y luego cine. Entonces ya poco a poco lo fui entendiendo, digo. O sea, evidentemente después el casting les gustó y por algo me quedé, ¿no? No fue que llegué en ceros así de, ¿y qué onda? ¿Aquí qué se hace? ¿O qué? Pues no. Pero sí fui aprendiendo un montón. O sea, sí es un proceso que agradezco mucho porque fui aprendiendo un montón en el camino y de hecho Gustavo, el director, al final me dijo que crecí mucho, ¿no? Y pues sí, te digo, viendo el monitor, decía, ok, aquí le tengo que subir, eso me ayudó mucho. Claro. O sea, verme, dije, ok. Y es que justo eso pasa, ¿no? De repente cuando te ves a cuadro, a cuando estás en la escena, pues sí cambia mucho. Incluso hasta los mismos directores luego cambian mucho el concepto de cómo lo tenían armado. Sí, claro. O sea, yo creo que los directores también, o sea, ya con los actores, ya en el set, también ahí tal vez van cambiando de opinión, van cambiando cosas que tenían pensadas, pero pues sí, nosotros, o sea, ¿no sabes qué pasa? Que es chistosísimo. O sea, uno se siente de una manera y luego te ves, es como, ¿qué? O sea, yo, como que no, yo sentí que lo hice, por ejemplo, no mucho más exagerado. O sea, que yo estaba haciendo unas caras así, y ya lo ves y es como, no, creo que está bastante bien, creo que funciona, ¿sabes? Sí. Y que justo en el segundo capítulo se conoce un poquito más a tu personaje y a tu pareja y a tu matrimonio. Sí. Que eso también está padre, que dentro de esta serie los personajes no sean tan solamente el protagónico y la protagonista los que llevan el rol, sino que todos en conjunto van armando toda la estructura de la historia. Sí, o sea, justo creo que esta serie, o sea, sí está Angie y Poncho, ¿no? Que son los protagonistas con los hijos, pero siento que es una serie que como que se sostiene como si fuera una mesa, ¿no? O sea, como que todos de alguna manera pues somos protagónicos, si se puede decir, sí. ¿no? O sea, como que, o sea, la relación de Poncho y de Angie funciona también al contrastarla con la relación de Esteban y Marilú, ¿no? Como ahí es donde está la comedia, en el contraste, ¿no? Exacto. De pronto también el contraste de Marilú con Angie, ¿no? Y el hecho de que se hagan amigas. O sea, tal vez la familia Olivares sola ya es muy chistosa, ¿no? Claro. Por todas las locuras que hacen y todo lo que les pasa. Pero siento que a los vecinos al llegar con ellos, ahí la situación se vuelve como mucho más compleja y mucho más graciosa. Exacto. ¿No? O sea, como que sí nos complementamos entre todos. Sobre todo, me parece que Poncho, Angie, Marilú y Esteban, ¿no? Los hijos ya es como más una relación con los papás, pero nosotros cuatro sí somos un grupito que nos complementamos mucho. Sí, porque al final del día también confrontan ciertas circunstancias que entre parejas se van viendo, ¿no? Sí. Son como estos espejos de la vida real. Sí, totalmente. O sea, justo en el capítulo de ayer hay una situación que queremos construir un nuevo cuarto y entonces Adrián, Poncho aconseja a Esteban de hay que hacer un billar y ahí para relajarnos y ver la tele y el fútbol. Y Angie me dice, no
no hacemos un spa? O sea, ahí empiezan a meter como Ujú. cizaña los dos y nos empiezan a manipular y luego nos acabamos peleando, ¿sabes? Ujú, Ujú. exacto. Me quiero ir con Lotería del Crimen, con tu personaje, que creo que dentro de toda la historia de Lotería del Crimen es el personaje que más crece dentro de la historia, porque tiene Ok. capítulos claros donde su personaje y la personalidad de Sofía se va transformando. Sí, sí, me parece que, digo, aparte de la oportunidad de tener 3 temporadas, Ujú, ¿no? O sea, como que ahí sí uno, como actor, tiene la oportunidad de ver crecer el personaje, ¿no? Em, Creo que sí empieza como una chavita fresa, ¿no? Que ujú, quiere ser detective, y que está buscando su lugar en el mundo de la policía, ¿no? Como detective, o sea, que está buscando que la tomen en serio, ujú, ¿no? Pero sí, o sea, creo que en las temporadas va creciendo, se va volviendo más independiente, por ujú, ejemplo, como que al principio mucho está con su compañero, con el recio, exacto. ¿no? Y como que la cuida y es como, ay, la hija del procurador, ¿no? Hay que Ujú, cuidarla, que no le pase nada, porque no, si le pasa algo, bueno, el procurador se va a poner como loco. ujú. Pero ya poco a poco creo que mis compañeros detectives van confiando en mí y se van dando cuenta que no solamente soy la hija del procurador, que vivió y creció en una burbuja y que Ujú. habla súper fresa y no, sino que sí le echo ganas, que sí soy una detective inteligente, que sí aporto, que sí puedo sola, ¿no? Que sí pueden confiar en mí. Que tiene que, digo, no sé, mi percepción dentro de la historia es, siento que Sofía en el capítulo de los enamorados, que es donde Ujú, están estos caníbales, sí, como que se rompe el personaje a decir, pues ya tengo este empoderamiento de quién soy y cómo quiero luchar en este sistema. sí, sí. O sea, creo que Sofía ya desde el principio es como que, o sea, viene y dice, Comper, que ahí te voy, Ujú, yo quiero ser detective y quiero que me tomen en serio, aunque soy hija del procurador. O sea, sí, sí soy hija del procurador, pero no solo soy eso, no solo soy la niña fresa, ¿no? Entonces, en el capítulo de los caníbales, creo que, de los enamorados, creo que ella ve la oportunidad, ujú, ¿no? Ella ve la oportunidad de valerse y no, si puedo y si puedo sola, y no, ¿cómo crees? No, ¿cómo no? Si puedo, ¿no? ujú. Entonces, pues aunque ya, o sea, aunque sí se mete, o sea, sí se pone en peligro, muy Muy. cañón, pero si no lo han visto, vean, ese capítulo a mí me encanta, y ese está en Amazon, de Ujú, hecho. sí, 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 ya está. Eh, Creo que sí se da cuenta que sí pudo, no, pero que al final también ella trabaja con un equipo que la va a rescatar al final, ¿no? Entonces, como que, o sea, son las dos partes, es el yo puedo sola Ujú, y yo puedo o sea, puedo ir encubierta sola, pero también se da cuenta que tiene un equipo que la respalda, exacto. ¿no? O sea, como si pueden confiar en mí, yo puedo manejar esta situación, pero al final, pues también el equipo es importante. Y eso también es muy bonito, ver cómo los personajes se van haciendo amigos, ¿no? Como que o sea, porque empieza la serie y no es como que nos acabamos de Sí, no. conocer, o sea, ya teníamos relación antes, pero también ver cómo van creciendo las relaciones, ¿no? También es muy bonito. Claro, porque justo también dentro de la segunda temporada tu personaje, cuando se confronta con su papá, pues también ahí entra un proceso en el que, claro, ya se ve todavía más la independencia de la mujer, de la policía, pero al mismo tiempo de la familia, Sí, rompiendo estas estructuras. sí, sí, totalmente. O sea, creo que me encanta que ya viste todo. Me encanta. Em, sí, empieza siendo una niña, ¿no? Y ya para la segunda temporada yo también la veo más ya una mujer independiente y a ver, Sofía, ven. Y es como, no. O sea, ya no soy una niña, soy policía, soy una Ujú, detective y me tienes que ver como tal, ¿sabes? Ya no soy como tu hijita,
no, ya no me tienes que proteger, o sea, sí eres mi papá y agradezco todo lo que me enseñaste y que al final también mi papá me enseñó el mundo de la policía, ¿no? Ujú. Pero ya, ahorita yo puedo sola y necesito que confíes en mí, necesito que confíes en mi capacidad. O sea, no, ya, o sea, no quiero ser la que va a estar viajando por París, hay clases de yoga y no, o sea, no. Ujú. Yo soy diferente y necesito que me creas y necesito que me apoyes, ¿no? Claro. Y sí, esa escena a mí me encanta porque es como esta cosa de pararse enfrente de su papá y de decirle, confía en mí, confía en mi talento como policía, ¿no? Em, y se me fue la onda. ¿Qué? De la confrontación con tu papá y Ah, con el ajá, personaje. confía en mí como Ujú. policía. Entonces primero estaba muy enojada, pero cuando mi papá me dice, eres una gran detective, ahí hay como un ligero rompimiento de mi personaje, Ujú. muy bonito. No, o sea que yo en el momento también lo sentí, o sea, desde que lo leí en el papel dije, ay, o sea, qué bonito porque es el momento en el que ella se da cuenta que su papá ya la ve como quien es y como quien quiere que sea. Ujú. Ujú. ¿Tamara lo ha vivido en la vida real? Em, sí, sí, yo creo que al ser actriz muchas veces nuestras familias, y digo, hablo en general porque sé que a muchos actores les Ujú. pasa, pero en mi caso mi familia es como, híjole, pues, ¿estás segura? Me acuerdo que mi papá me dijo, pero es que eso no es una carrera en serio, tienes que estudiar una carrera en Ujú. serio, ¿no? O sea, eso puede ser más como un hobby, ¿no? Pero eso está cañón, o sea, mucha gente te dice, es que te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, para ser actor necesitas tener contactos, pues sí, en el medio, para que Ujú. te abran un poco el camino. Y yo dije, no, a mí no me importa, yo lo quiero hacer y es una carrera como todas, igual de Ujú. complicada, igual de difícil, en la que tienes que leer un montón, en la que tienes que estudiar un montón y no solamente te entregas intelectualmente, sino que te entregas en alma, en emociones, en cuerpos. Es una carrera Ujú. muy complicada, papá. Entonces, no sé, tal vez de pronto yo decía, igual y mi papá piensa que estoy jugando un poco, ¿no? Como estoy jugando a la actriz, estoy jugando a la escuelita de actuación, de, ay, mis obras de teatro, ¿sabes? Aparte, digo, no me dejarás mentir, en el teatro un poco, pues, mantenerse económicamente es Es complicado. difícil. No Ujú. siempre hay obras en las que le pagan muy bien, Ujú. pero hay otras en las que así acaba la temporada de no sé, 10 funciones, 8 funciones, porque aparte ahora ya ni son tan largas Ujú. y bueno, ganaste 1,000 pesos y tú, ah, qué padre. O sea, ya sabes, como que, obviamente, o sea, no, o sea, porque aparte ensayaste meses, Ujú. ¿no? O sea, le dedicaste tiempo, alma, y entonces, y dice, ah, bueno, mi papá va a pensar que estoy jugando, ¿no? Como, Claro. entonces, ahora que ya puedo mantenerme con lo que yo hago, ¿no? O sea, que soy independiente, o sea, que me llegaron esos proyectos que tanto ya hasta me dieron ganas de llorar, ¿Por que me qué? llegaron, pues porque se han cumplido muchos sueños, ¿sabes? Muchas cosas que tal vez yo veía Ujú. lejos, em, pues se han ido cumpliendo poco a poquito. O sea, con paciencia, con resiliencia, ¿no? Em, Pues sí, de alguna manera aguantando, siento que la palabra aguantar es como, suena feo, no, Ujú. porque al final ha sido un camino súper bonito, no siempre fácil. Entonces te digo que yo al poderle decir a mi papá, mira, me quedé en este proyecto, me quedé en esta serie, me quedé en esta otra serie Ujú. y, y pues ya voy a recibir la remuneración que, Ujú. pues que lo que vale mi trabajo, Claro. ¿sabes? O sea, como que sí, o sea, me acuerdo la primera vez que me dijeron lo que me iban a pagar en Lotería del Crimen, dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Sabes? O sea, porque
pues durante mucho tiempo en mi carrera, pues estuve así como, ay, que haciendo un comercial y viendo como por dónde, por dónde Moverte. juntar, Ujú. por dónde moverte, tal vez hacer otra cosa para recibir dinero por otro lado, ¿no? O sea, de pronto la parte económica, digo, yo sé que muchas veces es como un poco tabú hablar de dinero, Exacto. ¿no? Pero pues esa parte también es bien complicada, o sea, decir, es que amo hacer esto, pero también necesito comer y necesito pagar una renta y pues no está saliendo, ¿qué hago? ¿No? Entonces uno se pone a hacer comerciales. Pues bueno, el día que yo, o sea, que me llega este proyecto ya como mucho más grande, pues sí, pues se cumple un sueño desde muchos lugares. Tamara, ¿de dónde saca tanta fuerza para hacer eso? Porque al final del día, pues, llevar pues sí, esta situación del barco a contracorriente, de decir, pues te están contando de un lado que no es tan fácil, pero al mismo tiempo, pues, el sistema del medio tampoco es tan fácil. Pero tú has salido poco a poco. Sí, y creo que, ¿qué será? Creo que son varias cosas. El apoyo de amigos, o sea, como ciertos consejos que me han dado algunas personas, ¿no? Como, no, tú sigue, o sea, no quites el dedo del renglón, eres muy talentosa, solo tienes que tener paciencia, o sea, como sabes, ciertos consejos que te dan algunas personas en momentos de crisis, cuando dices, ya no puedo más, ¿no? Em, Al final, creo que mi papá, aunque te contaba de esto, voy a agarrar un Kleenex porque con la llorada, Sí, no te preocupes. este, esto que te contaba de que mi papá igual pensaba que estaba yo jugando a la actuación, sí, pero al final también me apoyó y siempre Claro. me ha apoyado, ¿sabes? O sea, siempre me iba a ver a mis obras, económicamente él me apoyó durante mucho tiempo, o sea, hasta que pudo, ¿no? Em, ¿Qué más? Pues yo, la razón por la que yo decidí estudiar actuación, o sea, yo quería estudiar actuación desde chica, pero de pronto sí me dio un poco de miedo, ¿no? Por todo esto que platicamos. Y entré a estudiar administración de restaurantes, Ok. pero justo en el momento en el que yo estaba estudiando administración de restaurantes, mi mamá estaba enferma, mi mamá tuvo cáncer Ok. y falleció un año después, ¿no? Y justo era en ese proceso en el que yo estaba estudiando administración de restaurantes, pero con todo este caos familiar, ¿no? Y con esta pérdida, dije, creo que me voy a dar un momento porque no estoy segura de que yo quiera estudiar esto. Creo que más bien lo estoy estudiando por verme bien ante la sociedad. Entonces, me voy a tomar una pausa. Empecé a tomar unos cursos de actuación porque yo sabía que quería ser actriz. Y dije, no quiero quedarme con la espinita de no estudiar algo que quiero por miedo, ¿no? O sea, no estudiar actuación porque, por lo que los demás digan, por miedo a lo que pueda pasar, y menos ahora que yo tengo el ejemplo de que la vida se te puede ir en un segundo, ¿no? O sea, tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes si en 3 años tal vez enfermas, digo, esperemos que no, o sea, no toquemos madera. Eh, O sea, pero al final todos, o sea, a todos nos puede pasar. Entonces yo teniendo el ejemplo de mi mamá dije, pues es que la vida se va en un segundo y yo por miedo no voy a hacer algo que amo y que me apasiona, ¿no? Entonces creo que recordar la razón por la que yo empecé a estudiar actuación, eso también me motivaba mucho. Que también darte una pausa y decir, a ver, pasó esto, necesito tiempo para reflexionar y decir qué es lo que realmente quiero y qué es realmente lo que necesito, también es de valiente. Sí, sí. Y en ese momento justo sentí que necesitaba respirar un poco, ¿no? Como tratar de regresar a mi centro, porque fue una temporada muy complicada para ver qué iba a suceder con mi vida, ¿no? Entonces dije, ok, me lo voy a tomar con calma, no me voy a tomar 3 años sabáticos, pero un semestre puedo ver qué es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Y no quiero llegar tampoco, o sea, si es que llego a los 70 y decir, ay, me hubiera encantado ser actriz. No, lo quiero intentar, o sea, lo quiero intentar. Si no sale, bueno, ya no salió. Ya no soy buena, ya fue un desastre esto, pero ya lo intenté. No, o sea, no me quiero quedar con
con esta espinita. Y también me acuerdo que fui a ver una obra que se llama Vivir, yo aquí haciendo publicidad sin que me lo pidan, pero la neta es que fue muy importante en mi vida. Fui a ver esta obra y salí, yo estaba extasiada, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, la manera en la que manejó al público, todo lo que dijo, aparte, bueno, yo estaba viviendo un momento difícil, Vulnerable. entonces, estaba muy vulnerable, y lo que Odín causó en mí, provocó en mí, dije, yo quiero hacer eso. O sea, es que esta obra me acaba de cambiar la vida. Me acaba de cambiar la vida. O sea, no puedo creer que una persona en una obra de teatro pueda generar esto. O sea, todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿Qué o sentiste? sea, pues, como muchas ganas de vivir, me sentí muy inspirada. Siento que sí, esa obra de teatro fue o sea, sí fue como lo que faltaba para que yo dijera, sí quiero ser actriz, sí voy a hacer esto en serio, porque sí se puede, o sea, y por más que la gente te diga, no, es que es muy difícil, pues sí, pero si él llegó ahí, y si él está parado en ese escenario generando esto en tantas personas, porque sí se puede, porque si él pudo, yo también, ¿no? Y porque la vida es difícil, o sea, la vida no es color de rosa. Claro. Y a veces también estos mensajes que la vida nos da donde te confronta con la muerte, es como para decir, hay que reaccionar en algo y hay que cambiar cosas. Sí, sí, total, o sea, es como un balde de agua fría que te cae, ¿no? Que, pues sí, que al final nadie se lo espera, entonces nadie se espera situaciones así, entonces, sí es como estar en una tormenta de arena, ¿no? Así dices, ¿qué es esto? Y cuando sales, ya no sales igual de la tormenta de arena, o sea, sales siendo otra persona, con otra perspectiva, que es lo que me pasó a mí, que dije, a ver, o sea, como que dejé de vivir en automático un poco, ¿no? O sea, al ver para empezar la vulnerabilidad de la vida, ¿no? O sea, de ver lo frágiles que somos y de que no, o sea, que yo no podía estar en la vida caminando en automático como zombie, haciendo las cosas por lo que los demás dijeran, no, es que tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto y luego te casas y luego tienes hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Es como, no, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero ser yo? O sea, ¿quién es Tamara? ¿Qué vengo a hacer a esta vida? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿No? Como que sí te sacude y te dice, a ver, despierta, ¿no? O sea, sí es un despierta porque vida hay una, se pasa rapidísimo y ¿qué vienes a hacer? Por ti y por los demás, porque también creo que eso es importante para mí. O sea, ¿qué vengo a hacer por los demás? Y que también al final del día también confrontarse con la pregunta, ¿quién soy? No todos queremos escuchar eso. Sí, no. ¿Cómo No, la para viviste nada. esa pregunta? Pues creo que la sigo viviendo. Eso es una pregunta que de pronto, o sea, no me hago todos los días porque no me imagino. No, pues, sí, Así me levanto, ¿quién soy? No, pero ¿cómo la viví? Pues justo pensando, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Tal vez que soy más allá de cómo me veo físicamente, de mis creencias, de en dónde estudié. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero compartirle al mundo? ¿Cómo me siento? ¿No? Y sí, o sea, es algo que vivo todos los días, ¿no? Por ejemplo en esta entrevista, ¿no? Uno ve entrevistas y dice, me tengo que comportar así, tengo que decir esto, tengo que hacer el otro, ¿no? Y luego yo misma me digo, no, o sea, solo sea auténtica, sé tú, porque las personas que han sido auténticas son las que ponen el ejemplo, ¿sabes? Exacto. O sea, esa persona que quiso ser ella y quiso ser o él, y fueron auténticos y rompieron paradigmas y rompieron formas de ser y estereotipos, ¿no? Esas son las personas que cambian el mundo y que dicen, ay, mira, ella sí se atrevió a ser ella o él, yo quiero ser así. O sea, como que de pronto digo, o sea, si yo tengo la oportunidad de estar en estas plataformas, no de que alguien me escuche, justo quiero como abrir la oportunidad a que seas como seas, seas quien seas,
seas auténtico. Exacto. Como que no quererte parecer a nadie, no querer ser correcto, no, o sea, verte bien, o sea, porque al final todos somos seres humanos y todos somos, o sea, lo bonito de lo que hacemos los actores, ¿no? Es ver la realidad de lo que es la humanidad. ¿Qué aprendiste de tu mamá? Mm, ay, pues la fortaleza que tenía, o sea, mi mamá era una mujer muy fuerte, muy independiente, justo ahorita que hablamos de eso, como que ella podía todo sola, entonces eso me lo dejó mucho, ¿no? Como esa fortaleza sí, como de leona, ¿no? Así de que a mí no me vas a hacer nada y yo sola puedo, muy fuerte, un carácter súper, súper fuerte. Y, y ya después con todo esto que sucedió, pues esto que te decía, que nunca sabes qué puede pasar en la vida, que la vida no la tenemos asegurada, que la salud no la tenemos asegurada para toda la vida, em, que se te puede ir en un segundo, que ay, pues también cuando ella se fue, sabes, como nos protegía mucho a mi hermano y a mí, siento que yo vivía en una burbuja, no como que nada me iba a pasar y todo era color de rosa. Y cuando ella se fue, pues me tuve que enfrentar al mundo. Uh-huh. Entonces también creo que esa fue una gran enseñanza, como empezar a valerme por mí sola, o sea, darme cuenta justo que, pues que el mundo no era mi burbuja, color de rosa con brillitos, Uh-huh. ¿sabes? Que era como, pues mucho más rudo de lo que yo pensaba. Entonces crecí mucho, maduré mucho, como que vi la realidad, ¿no? Y también después de que mi mamá falleció, digo, a mí ya me gustaba mucho el yoga y Uh-huh. todas esas ondas, pero ya cuando mi mamá falleció me metí como mucho más a la espiritualidad. Creo que eso también me lo dejó, o sea, que tomé un camino espiritual que me ha enseñado mucho, porque empiezas a, bueno, yo empecé a buscar respuestas, dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi mamá se murió? ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué nos dejó? Aparte de mi mamá, pues lo que todo el mundo piensa de mi mamá, que era una mujer tan buena, que ayudaba a la gente. Eh, ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué da cáncer? O sea, ¿por qué no falleció de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿No? ¿Y por qué a mí? Y entonces empecé a tomar este camino espiritual que más bien te lleva a preguntarte tal vez para qué, ¿no? Uh-huh. Y ahí un poco, pues también empecé a encontrar mi misión, ¿no? De vida y me di cuenta que no estamos, o sea, es como, pues sí, es como un despertar, como darte cuenta que no estamos en esta vida como para vivir en automático y como zombies te decía, sino que hay algo más. Uh-huh. Eso me regaló la partida de mi mamá, ¿no? Como que hay algo más grande en este universo que tal vez aquí no conocemos y no podemos ver, Claro. pero que ahí está, ¿no? O sea, que estamos aquí por algo, que digo, ya me voy a ir muy lejos, pero que desde que antes de venir a este mundo, que es lo que yo creo, pues nosotros firmamos y decimos, yo quiero que ella sea mi mamá y quiero que él sea mi papá y quiero que suceda esto y yo voy a hacer esto y el otro. Claro que en la vida vamos tomando decisiones y vamos tomando caminos, Uh-huh. ¿no? Pero siento que sí hay un contrato antes. Sí hay yo escojo a esta mamá porque necesito aprender esto. Uh-huh. Y yo escojo este entorno porque en esta vida es lo que tengo que aprender. Claro. Dentro de la Kabbalah mencionan un poco eso, de que nosotros como seres humanos elegimos con quién estar y cómo estar. Sí. Y muchas veces las confrontaciones que vienen alrededor de toda nuestra historia también tiene que ver con una enseñanza, pero también para transmitirle a las demás personas cómo superar ciertas cosas y cómo vivir otras cosas, que cada quien las pueda tomar como quiera, y eso ayuda bastante. Y te lo quiero preguntar en ese sentido, porque muchas veces preguntamos a la persona de cómo se vive el cáncer, pero también las familias cómo viven el cáncer.
Sí. Em, pues es un proceso muy difícil, y además a mí me tocó en una edad muy complicada, porque yo tenía 19 años, entonces pues estaba como en la rebeldía, ¿no? En la juventud, adolescencia, ¿no? Como Ujú, que, te digo, ni siquiera sabes realmente lo que se viene. ujú, O sea, tienes una medio idea, es como, yo voy a estudiar, ¿no? claro. Pero no tienes idea del monstruo que es el mundo, Ujú, ¿no? Entonces, pues eso lo volvió más complicado. En mi caso, fue muy caótico. O sea, nos peleamos, o sea, entre la familia teníamos muchas discusiones, con la familia de mi papá, porque o sea, todo el mundo quiere opinar, ujú, ¿no? Es como, no, tal hospital, tal doctor, no, este no. Entonces había como muchas discusiones y, y digo, ya, o sea, siendo como completamente honesta, yo me evadí mucho. O sea, entonces me la pasaba en la fiesta, ¿no? Y mi papá me decía, es que tienes que estar más en la casa, ¿no? Pero creo que fue un mecanismo de defensa porque no podía, ujú, era demasiado dolor, ¿sabes? Ya después, o sea, con los años me fui dando cuenta y, pues sí, o sea, porque mucho tiempo tuve mucha culpa, como de haberme evadido de esa manera y no haber estado más con mi mamá en ese momento tan difícil, pero después me di cuenta que fue un mecanismo de defensa porque es demasiado dolor. O sea, ver a un ser querido que, o sea, desde que te dicen, o sea, te dan el diagnóstico y cómo, o sea, cómo a veces los ves sufrir, cómo se van deteriorando, ujú, ¿no? Y cómo de ser una mujer súper fuerte, independiente, ¿no? Pues pasa a ser pues un paciente, alguien que tienes que ujú, cuidar, no que mi papá la tenía que cuidar, que nosotros la teníamos que cuidar. Es muy doloroso. claro. Entonces, definitivamente fue una manera pues, de sobrevivir, Ujú, ¿no? Mi hermano, o sea, yo no me acuerdo como mucho de como mi interacción con mi hermano, porque aparte luego eso pasa, hay cosas de las que no me acuerdo, ujú, ¿no? Entonces no me acuerdo mucho de la interacción con mi hermano, recuerdo que con mi papá pues eran un montón de peleas, ¿no? Y como mucha rebeldía y luego yo tenía una relación súper, súper tóxica que también de ahí me agarré. ujú, O sea, en todo el duelo con mi mamá, me agarré de esa relación súper tóxica también como mecanismo de defensa. ujú, Es como, tengo un dolor aquí en el pie terrible, pero ahorita me está doliendo más la cabeza, entonces me voy a concentrar más en el dolor de cabeza porque yo no quiero tratar el dolor de mi pie, claro. porque ese era el dolor que realmente importaba, ¿no? Y, y bueno, o sea, con los años ya las cosas van como cayendo en su lugar y bueno, yo hablé con mi papá muchas cosas y con mi hermano, platicamos Ujú. pues, de todo lo que sucedió, ¿no? Y yo después hasta escribí un cortometraje. Que lo tienes, es el que es. Hay un video Ujú. que tienes en Instagram Ajá. donde hay como un desprendimiento con una persona. Ay, ¿cuál? Tú Que no es me como de, que acuerdo. estás como, lo subiste donde estás como llorando o como es que te están preguntando cosas, ves una cosa Ujú. medio rara, este, como que hablas de una pérdida. Ay, no me acuerdo tú. ¿Es como una entrevista o Ajá, es es...? como un formato entre, como que estás haciendo un casting. Ajá, ya sé, es como un minuto con Tamara Ujú, Niño de Rivera o algo así, ¿no? Sí, ahí fue justo una entrevista y te hacían preguntas para que hablaras de ti y creo que seguramente hablo de mi mamá porque pues obviamente es uno de los eventos que más me ha marcado en ujú, la vida. Hablo de un perrito que perdí, ujú, eh, pero lo encontré, pero fue así como toda una aventura claro. encontrarlo. Eh, Entonces sí, o sea, creo que en ese video hablo como mucho de la pérdida, de lo que significa la pérdida. ¿Y cómo ves la pérdida? Em, pues no te voy a decir que pienso que sea fácil, ¿no? Creo que al final, pues somos seres que también vivimos a partir del otro. Ujú, em,
que las relaciones son muy importantes, entonces, por supuesto que si pierdo a alguien que quiero, claro que me va a doler, pero tal vez ya no sería lo mismo, Claro. ¿no? Porque, y eso también fue algo que me dolió mucho, que dije, es que ¿por qué cuando mi mamá falleció y mi mamá se enfermó? Porque yo no tenía todas las herramientas que tengo hoy, Ujú. ¿sabes? Es así como que dije, es que si hubiera tenido todas las herramientas y si hubiera sabido todo lo que sé hoy, hubiera sido completamente distinto, o sea, hubiera respondido de una manera completamente diferente. Pero lo chistoso es que yo obtuve todas esas herramientas a partir de esa experiencia, Todas esas ¿no? respuestas se encuentran a veces en... Exacto. O sea, yo en ese momento no tenía ni una sola herramienta, no tenía ni idea que eso podía suceder, Ujú. ¿no? Ni qué se sentía, ni nada. Ahora creo que con una pérdida, pues de hecho este perrito que te cuento que perdí, que lo encontré, después falleció en un accidente y fue muy difícil y fue muy doloroso, pero sí me pude aventar el clavado al dolor, Claro. que eso a veces es muy complicado y nos da mucho miedo. O sea, es como, no quiero sentir dolor, pero ni de chiste, Ujú. ¿no? Entonces, ya esa pérdida la viví muy distinto. O sea, me dolió muchísimo, pero ya me atreví a sentirlo. Claro. ¿Sabes? Escribí mucho, me acuerdo que me ponía mantras, meditaba, o sea, ¿sabes? Como que sí, fue una vivencia completamente distinta. Me va a saltar un poquito porque estábamos hablando de la lotería del crimen, ¿Qué tal? Lo tenía el Pero- crimen y ya, la pérdida y la muerte. pero lo quiero asociar un poquito con lo que estabas haciendo en Loninalco, Ujú, que también tocas muchas emociones en sí, este trabajo que lo pueden encontrar en YouTube, sí, ay, qué padre que lo viste, sí, sí. porque hablas justo de las relaciones tóxicas, de ciertos vacíos, de muchas cuestiones emocionales que no sé si también tiene que ver con este proceso que estabas viviendo, también de reencontrarte emocionalmente. Sí, o sea, creo que Lolinalco, fíjate que fue, o sea, fue un proyecto muy bonito porque también fue la primera vez que hice comedia, Ujú. ¿no? Pero sí como una comedia un poquito más realista, porque sí mi personaje sufre un montón, ¿no? O sea, porque justo tuvo una pérdida. em, pero sí fue un personaje que me permitió conocerme un poquito más, de pronto vivir nuevamente este proceso de duelo, Ujú. ¿no? Este proceso que también, las rupturas amorosas son terribles, o sea, yo me la he pasado fatal, así, Ujú. ¿no? Eh, este, entonces vivir nuevamente este proceso de ruptura, pero desde otra perspectiva, desde otro lugar, porque es un personaje, ¿no? Ujú. Entonces digamos que está fuera de ti, pero al final le pones un montón de cosas, o sea, yo le puse un montón de cosas de Tamara a ese personaje, y vivir, o sea, el dolor de perder a alguien y el duelo, y después ya como, y bueno, luego hay un capítulo que es así como de la tóxica que va y lo Ujú. espía, y después conoce a la nueva novia, y es así como, que ahí está la comedia, a veces en Ujú. el drama está la comedia, ¿no? Yo digo mucho eso, como, Bastante. o sea, neta hay situaciones tan dramáticas en la vida que ya son hasta chistosas, así como, Ujú. es neta, así, ay, me presenta la novia y yo, ¿qué onda? ¿No? Súper incómodo. Sí, sí, sí. Y luego ya salir a cuando ya estoy bien y bueno, mi personaje está bien sola, ¿no? O sea, con ella misma, pues, fue súper bonito. Y que también hay un ejercicio ahí muy interesante contigo, donde no solamente eres actriz, escribiste asistente de producción, Sí, escribiste textos, o sea, sí. hiciste muchas cosas que también muchas veces como actores requiere también ver la otra parte para que no solamente piensen que, ay, claro, es que me dirijan y ya, ¿no? Es como entender Sí. también y empoderarte también de decir, pues hay muchos elementos en una serie, en una novela, en una historia, Ujú, que tiene que ver con mucha gente que viene atrás contigo. totalmente. Yo empecé, o sea, mi primer trabajo saliendo de la carrera fue como asistente de producción. Fui asistente de producción y dirección, ahí como una mezcla rara, ¿no? Después también fui asistente de producción en un musical en Rent.
y estuve en el departamento de Stage Management ahí toda la temporada de Rent, ¿no? Luego en una peli también fui asistente de arte, hice arte y asistente de producción. Ahí también fue como, porque empecé en arte, pero luego también como que era asistente de producción. y tenía un personaje chiquito, entonces, o sea, sí estuve como actriz, pero más bien fue como en producción, ¿no? Y como dices, me ayudó muchísimo para ver que cada miembro del equipo es igual de importante. Claro. Y sin el asistente de arte, el actor no puede hacer su trabajo, ¿sabes? O sea, somos un equipo. Me ayudó mucho como también para mantenerme humilde siempre. Cuando llega una producción, siempre, o sea, ahora en lotería y en casados, por ejemplo, pues siempre les pregunto a todos sus nombres, siempre es llegar y saludar, o sea, y hacer una relación sincera, ¿sabes? Exacto. O sea, no como por quedar bien o para que piensen que soy amable, sino porque yo también sé lo que se siente estar del lado del crew, sé lo pesado que es, y sé también que es muy bonito cuando uno de los actores sabe tu nombre y te dice, hola Tamara, ¿cómo estás? No, ay, bien, o sea, pues sí de que, ay, ni siquiera sabía que existía, ya sabes. Claro. Y pues sí, o sea, la verdad es que digo, obviamente sin juzgar ni nada, siento que hay actores que sí es como, pues igual y ni saben cómo se llama nadie, que ni saben qué hacen, ¿no? Y es como, o sea, ¿sabes? La fría que se meten los de staff, llegan antes que los actores, se van después, cargan, están en el sol, arriesgan su vida, ¿sabes? Y es como, ¿qué le cuesta a uno decir, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿No? O sea, eso me ayudó muchísimo, muchísimo y eso, como hacer parte de, o sea, sí, al crew hacerlo parte del equipo, ¿sabes? No es como de, nosotros somos los actores y estamos por acá y el crew. No, todos estamos igual. Exacto. O sea, neta, somos un equipo. Eso me ayudó muchísimo. Y también cuando trabajé en producción, o sea, también me ayudó para darme cuenta que lo que yo quería hacer era actuar. No, o sea, como que yo estaba del otro lado y veía las obras o estaba viendo, ¿no? O sea, cuando estábamos en set, y decía, ay, quiero hacer eso, ay, yo quiero intentar, yo quiero, a ver, ¿cómo lo haría yo? ¿Sabes? Así, o sea, como que sí, mi corazón estaba del lado de la actuación, pero aprendí muchísimo. Claro. Y me encantó. Así es. Quiero regresar con la Lotería del Crimen porque andamos como hablando por todos lados. Ya sé. Pero ha ido, pues así son las entrevistas. Así son. Y Sí. quería preguntarte sobre las historias de Lotería del Crimen. Ok. ¿Son historias reales, ficcionadas? Ujú. En esta tercera temporada, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar más acción. Ujú. Sí le metieron un poquito de más acción, como más persecuciones y peleas y cosas así. Creo que hay muchos casos que se basan en la realidad, justo Ujú. lo que dices, ¿no? Pero son ficcionados. Yo la verdad es que cuando me dijeron, ay, tercera temporada, y yo, ¡ay, qué felicidad! ¿No? Claro. Y dije, híjole, pero más asesinos. Dije, ¿ahora qué van a escribir, no? O sea, ya hicimos, o sea, 24 capítulos de la primera, 24 de la segunda, y ahora otros 24. Digo, ahí es, pues, obviamente los escritores son muy buenos y son muy creativos, pero cuando ya empecé a leer los casos, están muy buenos, están increíbles. O sea, obviamente pues ahorita no les puedo contar de ninguno, pero vienen casos muy interesantes. Hasta hay casos que yo digo, ay, yo estoy de acuerdo con el asesino o con la asesina. O sea, obviamente mi personaje es como de, o sea, entendemos tus argumentos, pero no puedes ir por la vida matando gente, ¿sabes? O sea, puedes hacerlo de otra manera, no tienes que matar. Necesariamente. O sea, es como muy extremo lo que estás haciendo. Pero sí hay casos que yo digo, claro, pues sí es que tiene toda la, o sea, como casos que, digo, hay casos de como asesinos que dices, no, este sí es un psicópata, ¿no? Pero hay otros que siento que son una manera de dar un discurso, ¿sabes? De decir como,
es que el asesino sí se está yendo a un extremo, o el asesino se está yendo a un extremo, pero tiene un punto, ¿sabes? O sea, no está bien ir haciendo eso por la vida, o sea, lo que hacen las víctimas, Sí, por ¿no? ejemplo, el caso de las que estaban en el cine, Exacto, justo, por ejemplo. por ejemplo. O sea, ese caso es como, no, el abuso y el acoso, o sea, no está bien. Ujú, O sea, digo, ustedes pues, lamentablemente van a ir a la cárcel, las asesinas, porque son dos, ujú. pero las entendemos. Y ya está, hay en ese capítulo un punto en el que como que mi personaje la va a dejar que se escape. Ella no se escapa, pero Ujú. mi personaje sí es como, vete, o sea, no me voy a hacer la tonta, ¿no? Ujú. Entonces, sí, eso pasa en algunos capítulos de esta temporada. Así es. Y sí, Pues vienen muchas cosas para ti. ¿Ya se nos está mm, acabando el tiempo? ya, ay no, está muy a gusto la plática. No sé si nos faltó agregar algo más, mencionar algo Em, más. pues creo que no, o sea, platicamos de Casados con Hijos, que ahorita está en Sony Channel a las Y si no, te 7 la pueden ver en YouTube, que están los en dos YouTube, ahí disponibles. subieron los dos capítulos que van. Lotería del Crimen, ahorita está pasando la segunda, otra vez Ujú. en Azteca 7. Y si no está en Amazon la primera Y temporada. la primera está en Amazon y la tercera estrena el 10 de junio. Ah, ¡Qué ya. emoción! Ya casi, sí. Bueno, y aparte, creo que ha sido un proceso muy padre, como que ha ido mejorando, Ujú. ¿no? O sea, las actuaciones, la producción, todo. Sí, han tenido Entonces, invitados muy interesantes muy, con una larga trayectoria muy. y que eso también les da todavía un plus Sí, sí, al a mí me proceso. emociona mucho ver quién va a ser el asesino o la asesina nueva, así como, ¡ah! ¿Quién va a ser ese asesino? Y lo voy leyendo y yo, está muy difícil, tiene que ser un super actor, ¿no? Así, y ya, y sí, ya invitan a actores, como dices, con gran trayectoria, que son excelentes actores. Ahorita acaba de pasar El Mecánico, no sé si lo Ujú. viste, por ejemplo, o sea, ahí hizo un trabajo extraordinario. Y sí, entonces también eso es bien padre de la lotería, bueno, de Lotería del Crimen, porque cada capítulo, como hay tantos personajes capitulares y en cada capítulo es un asesino, entonces también me ha dado la oportunidad de conocer un montón de gente Exacto. y conocer un montón de formas de trabajar, no, o sea, porque también, o sea, la actuación que, o sea, ajá, como es difícil actuar un asesino. Ujú. Entonces también ver cómo los actores resuelven a esos personajes es súper interesante. Así Y es. como, ¿cómo lo haría yo? ¿No? Y, ay, lo resolvió así, ella lo resolvió así, qué interesante, Y también ¿no? incluso los escritores, que le den ese giro de algunas historias que obviamente el caso del sádico, que en este caso era el del maletero, pero era Así, relacionado hacia los militares, que en este caso, pues bueno, la historia real es mucho más densa, sí, porque ya tuvimos un actor también que interpretó el mismo personaje en otro documental, ok, ok. pero entonces sí, son cosas que para la gente que quiera conocer un poquito más de estos casos, pues los puede ver de esta forma. Sí, y de hecho el caso de los enamorados, ese también es un Ujú. caso real. Los O goteras sea, también por ahí. las loteras también. Hay otro, el astrólogo, por ejemplo. Ese Ujú. es un caso que luego, porque a mí me encantan todas las series de crímenes. Entonces, o sea, las documentales y las de ficción. Y vi que el del astrólogo también es Ujú. real. Sí, hay muchas historias. Sí, Entonces, está súper interesante, sí. pues, invita a la gente a que siga viendo La Lotería del Sí. Crimen y Casados con Hijos. Los invito a que sigan viendo Lotería del Crimen 2 en Azteca 7 a las 9:30 pm y que no se pierdan el estreno el 10 de junio a la misma hora, a las 9:30 pm por Azteca 7 y Casados con Hijos ahora en Sony Channel todos los miércoles a las 7:30 y también por ahí los van subiendo a YouTube. Por si no pueden ver justo el miércoles a las 7:30, los pueden encontrar en YouTube. Pues Muchas hecho. gracias. Muchísimas gracias, Amara. Gracias a ti. Un gustazo. Muchísimas gracias a Tamara por abrirnos su corazón y platicarnos todo este proceso que vivió con su familia y por supuesto el aprendizaje y la lección de vida que le dejó todo este proceso. Así que pues recuerden que la pueden seguir en sus redes sociales, estén pendientes
de la nueva temporada de Lotería del Crimen por Azteca 7. Yo soy Eric King, les recuerdo que nos pueden seguir en @LoveFM Podcast, en Instagram, en YouTube, en Facebook y por supuesto en el podcast de Love FM Podcast. Por supuesto también me pueden seguir a mí en mis redes sociales @erikin_24 en Instagram, en Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima con un capítulo más aquí en Love FM. Love FM. All you need is love. Love.